tres. Dos, tres. Ingeniero, buenas noches. En esta sesión nosotros hablaremos sobre letrados de cargas y análisis estático de una vivienda multifamiliar de 5 pisos, el cual el grupo está conformado por mi persona, Andrea Cárdenas María, Apaza Ronald René, Palomino Condori Huber, Galindo Parco Jefferson, Valverde Chacón Praxi y Chicana Roque de Gris. Siguiente. Daremos una pequeña introducción al cual el trabajo ha sido realizado. En este trabajo se tomó puntos importantes como la importancia de la sustitución, que esta es rama de la geofísica, el cual va a estar encargada de estudiar los terremotos, el cual es producido por las ondas sísmicas. Y también se trata sobre las estructuras de edificación, el cual tiene una fase muy importante en lo que es el diseño, donde se refiere a la ubicación geográfica, características y eficientemente a su predimensionamiento estructural, el cual es un ejemplo en el cual en el diseño de elementos estructurales, como columnas, vigas y losas. Siguiente. En cuanto a su estructuración, esta es una fase importante en su diseño, ya que es elaborada por un ingeniero y un arquitecto, el cual se van a trabajar de la mano para que puedan proponer un adecuado arreglo estructural. Podemos visualizar que esta estructura o esta edificación tiene como categoría C, que es una vivienda o unas edificaciones comunes. Siguiente. En cuanto a su ubicación, ya mencionado, tenemos está realizada en el país de Perú, en la región de Apurímac, provincia de Andahuaylas, distrito de Andahuaylas. Las dimensiones del terreno es un área de 116 metros cuadrados, sur 8 metros, norte 8, este 14.50 y oeste 14.50 y tiene esta una forma rectangular. ¿Siente? En cuanto a su distribución de arquitectura, tenemos del primer piso al cuarto piso, en donde tenemos una sala de comedor, una cocina, 3 dormitorios, 2 jardines, 2 patios, una lavandería, 2 servicios higiénicos y una sala. Siguiente. Y para la azotea tenemos 3 conductos de ventilación y 3 pozos de luz. Siguiente. Vamos a tener 2 cargas, que son las cargas vivas y cargas muertas. En cuanto a su cavistería, en las cargas vivas es de 210 kilogramos por metro cuadrado y en viviendas de 200. Y sobrecargas en azoteas de 100 kilogramos en metro cúbico. Siguiente. En acá podemos observar el plano de arquitectura de nuestro plano, que es de 100. Y para las cargas muertas tenemos los precios específicos del concreto armado, que es de 2.400, precio específico de tapaceo 2000, el precio específico de tapicería de 1.350, en cuanto a su peso propio de la losa ligera de un espesor de 20 centímetros, y según la norma de 300 kilogramos metros cuadrados. Y el peso propio determinado es de 100 kilogramos metros cuadrados. Siguiente. Y acá podemos observar la estructuración en donde hemos colocado tanto columnas, vigas principales, vigas secundarias, el sentido de la edificación. Y damos paso a mi compañero. Prosiguiendo con la exposición, me va a tocar el tema del predimensionamiento. Como primer objetivo en el predimensionamiento tenemos que se lleva un objetivo a promocionar la dimensión preliminar, ¿no? Para los elementos estructurales basados en las cargas esperadas y las condiciones del proyecto, así como también permite la evaluación temprana de un diseño propuesto y viable, ¿no? El proceso de predimensionamiento, como primera parte tenemos el cálculo de cargas, que se evalúan las cargas permanentes, el peso propio de los materiales, revestimientos y variables y personas, ¿no? En el segundo paso tenemos la selección de materiales que se eligen, ¿no? Los materiales que se van a utilizar para los elementos estructurales, tales como concreto, acero, madera y otros elementos, ¿no?
Como tercer paso, también tenemos que usar el uso de normativas y guías, ¿no? Que se aplican normativas, normativas o normas a la construcción, ¿no? Y guías de diseño, proporcionando criterios establecidos para las dimensiones iniciales, ¿no? La norma técnica, la E030 de diseño sismo resistente, la norma se centra en establecer los requisitos mínimos para el diseño sismo resistente de edificaciones, ¿no? También está enfocada principalmente en las edificaciones, pero también da una directriz general para el diseño sismo resistente, tanto en estructuras, remarcando la necesidad de análisis más profundo de mucha importancia, ¿no? Enfocándonos lo que es prácticamente en la estructura, ¿no? El cálculo aproximado de las dimensiones se utilizan, ¿no? Fórmulas y tablas. También para realizar lo que es para las columnas se realiza, ¿no? Se hace las medidas como el diámetro o el lado mínimo en función a la carga o a la altura del edificio. En vigas, en la altura y el ancho en función de las cargas soportadas, ¿no? Para losas, el espesor mínimo en función del claro o a las cargas distribuidas, ¿no? Las ventajas de predimensionamiento, tenemos lo que es la rigidez, la orientación del diseño, la eficiencia y planificación y la identificación temprana de los problemas. La rapidez permite obtener dimensiones preliminares de forma rápida, con una necesidad de análisis más complejas, ¿no? En las etapas iniciales del diseño. El análisis estático es el análisis sísmico que se realizó empleando en la norma de diseño sismo resistente, la E030. Además, como se menciona en la norma, se realizó el análisis estructural por los métodos de análisis estático con la finalidad de encontrar las fuerzas internas de los elementos estructurales y realizar el diseño sismo resistente. Podemos ver que nuestro mapa del Perú está clasificado en 4 zonas. En la principal, que es bueno, la zona 4, ¿no? La zona costera, que es de 0.45, la zona media costera, que es la zona 3 de 0.35, la zona de sierra está clasificado en la zona 2, ¿no? Que es 0.25, y la zona 1 en una parte de la selva amazónica, ¿no? Que es 0.10. Condiciones geotécnicas. Se refieren a las características del suelo y rocas de un determinado sitio, a las cuales influyen directamente en el diseño de construcción y comportamiento de las estructuras. Sobre estas condiciones son esenciales para evaluar la estabilidad y capacidad de carga del terreno, ¿no? Perfiles de suelo. En perfiles de suelo, para los efectos de esta norma, los perfiles del suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de corte, ¿no? O alternativamente, para los suelos granulares, en el promedio ponderado del número 60 obtenido mediante el ensayo de penetración estándar, la STP, ¿no? La SPT, ¿no? O el promedio ponderado de la resistencia al corte en condiciones no drenadas, ¿no? Perfiles de suelo, tenemos los perfiles de suelo en- clasificados en el tipo de roca dura, en roca o suelos rígidos, también suelos intermedios, suelos blandos y condiciones excepcionales. Los perfiles de suelos tenemos en suelos cohesivos también, en blandos mediante compactados y muy compactos, ¿no? También en suelos granulares sueltos mediante densos y densos, ¿no? Su espesor del estrato también tenemos que en sueltos es de 40, de mediantes densos es de 45 y de densos es de 100, ¿no? Aceleren, compañeros. Voy a dar pase a mi compañero para que les pueda explicar un poco más sobre los parámetros del sitio, ¿no? Continuando con la exposición, mi tema a exponer va desde parámetros de sitio, que su nomenclatura es la S, la TP y la TL, ¿no? Debería considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores del factor de amplificación del suelo, que es el S, y los periodos.
el TP y TL dados en las tablas número 3 y 4. Como aquí vemos, aquí están las tablas donde están, ¿no?, las zonas que están del 1 al 4 y los tipos de suelos también. Entonces, en aquí, según la zona que nos encontremos y según el suelo que tengamos, simplemente aquí hacemos una intersección, según los datos que obtengamos. Ahora, lo que es la tabla de periodo, el perfil de suelo también tenemos ahí, ¿no? Ahí está clasificado en de suelo sub 0, S sub 0, S sub 1, sub 2 hasta sub 3. Siguiente, por favor. Factor de amplificación sísmica. Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta estructural respecto a la aceleración del suelo. Como en el 4 vemos, ahí va, ¿no?, el coeficiente sísmico, el periodo de vibración, cómo es que nuestra edificación va a comportarse ante una presencia de sismo. Siguiente, por favor. Categorías de edificaciones. Tenemos 4 categorías. Categoría A, que viene de edificaciones esenciales. Las esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo, como hospitales, centrales de comunicación, cuarteles y bomberos y policías. Estas edificaciones esenciales, ya que si es que pongamos el caso de que pasaría algún desastre, entonces estas edificaciones sí o sí tienen que estar en perfectas o en condiciones para dar este auxilio a las personas que se necesitan, ¿no? Porque si eso se derrumba, entonces no tendríamos dónde. La categoría B viene a ser las edificaciones importantes, en donde se reúnen gran cantidad de personas, tales como cines, teatros, estadios, coliseos, centros comerciales, terminales de pasajeros, en donde se aglomeran bastantes personas. Siguiente, por favor. Categorías de edificaciones. Categoría C, edificaciones comunes. Aquí vemos cuya falla ocasionaría pérdidas cuantía intermedia como viviendas, oficinas, hoteles, restaurantes. Y edificaciones menores cuyas fallas causan pérdida de menor cuantía y normalmente la probabilidad de causar víctimas es baja. Siguiente, por favor. Estructuras de concreto armado. Todos los elementos de concreto que conforman el sistema estructural sismorresistente deberían cumplir con lo previsto en el capítulo 21, ¿no?, según nuestra norma técnica, la E060 de concreto armado. Lo que nos piden no son los pórticos. Por lo menos el 80% de las fuerzas cortantes en la base actúa sobre las columnas de los pórticos. Y los muros estructurales nos habla que el sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre lo que actúa por lo menos un 70% de la fuerza cortante. Siguiente. Lo que es dual. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales, y estos muros están entre 20% y 70% de cortante. Ahora, edificación de muros de ductibilidad limitada. Edificaciones que caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas de gravedad es dada por muros de concreto armado. Siguiente, por favor. Las estructuras de concreto armado, su categoría y sistemas estructurados. De acuerdo a la categoría de un edificio y la zona donde se ubique, esta deberá proyectarse empleando un sistema estructural que indique en las presentes tablas. Aquí vemos, ¿no?, las edificaciones, lo que es el A1, lo que se categoricen acá, las restricciones, como por ejemplo no se permite irregularidades, no se permiten irregularidades extremas, sin restricciones, según la tabla, ¿no? Viendo la tabla es lo que tenemos que ver y la categorización de edificación que tengamos. Siguiente, por favor. Estructuras de concreto armado. En el 4 se detallan la categoría de las edificaciones, la zona y en función a ello las restricciones que presentan. Las categorías de la A hasta la C, ¿no? Ahí tenemos edificaciones esenciales, importantes, comunes, menores y sus tipos de sus valores que tiene. Siguiente, por favor. Irregularidades estructurales en altura. Las irregularidades en altura tenemos la torsional, en esquinas entrantes, discontinuidad del diafragma, y en planta también tenemos lo que es de rigidez, piso blando, de masa, geometría vertical y discontinuidad en los sistemas resistentes. Siguiente. Sistemas estructurales, tenemos los pórticos de acero con nudos rígidos y sistemas de arrioslamiento pórticos de concreto armado
pórticos para resistir cargas verticales y laterales y su sistema dual. Siguiente, por favor. Sistemas estructurales y coeficientes básicos de reducción a las fuerzas sísmicas. El sistema estructural se clasifica según los materiales usados y el sistema de estructuración sismo-resistente de cada dirección de análisis, tal como se indica en la tabla. Ahí vemos, ¿no? El sistema estructural del acero, el concreto armado, de albañilería y madera. Su coeficiente básico de reducción ahí nos da los valores. Siguiente, por favor. La regularidad estructural. Deben ser clasificadas como regulares o irregulares para los fines siguientes. Cumplir las restricciones de la tabla número 10, establecer procedimientos de análisis, determinar coeficientes de R, de reducción de fuerzas sísmicas. Siguiente. Voy a continuar, compañero, con la exposición. Ya, ahí le paso. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver, ¿no?, las consideraciones generales para el análisis, ¿no?, que nos dice que para la estructuración regular el análisis podrá hacer considerando que el total de las fuerzas sísmicas actuado independientemente en las direcciones ortogonales predominantes, ¿no? Avanzame, compañero. Vamos a ver también lo que son los modelos para análisis, ¿no? Aquí mayormente vamos a ver en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de pisos funcionan como diafragmas rígidos. Se podrán usar un modelo con masa concentrada y 3 grados a libertad por diafragma, asociados a dos componentes, ¿no?, ortogonales y traslación horizontal. Avánzame, compañero. Aquí vemos, ¿no?, sus fuerzas cortantes en la base. Como vemos aquí, la fuerza cortante total en la base de la estructura corresponde a la dirección considerada si se determina por la siguiente expresión, ¿no?, que es la fórmula que presento aquí, ¿no?, como un ejemplo, la sub sobre R, ¿no? Por P. Ya avanza, mi compañero. El periodo fundamental de vibración, como vemos aquí, tenemos el CT igual a 35, ¿no?, el carga total 35, para edificios cuyos elementos la resistencia en la dirección se considerará y sea únicamente pórticos de concreto armado sin muros de corte, ¿no? También vamos a ver los pórticos ductiles de acero con uniones resistentes a momentos sin arrastre. El CT igual a 45 nos da, ¿no?, para edificios cuyos elementos resisten la dirección considerada sean como pórticos de concreto armado o con muros en las cajas de ascensores y escaleras, y también pórticos de acero arrastrados, ¿no? Y la CT60 también, que nos dice para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado duales de muros estructurales, muros de ductibilidad limitada. Avancemos, compañero. Ahí vamos a ver lo que son la determinación de desplazamientos laterales. Nos dice para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75, ¿no?, los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas no reducidas para estructuras irregulares. Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por R, ¿no?, los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. Avanzame, compañero. El desplazamiento lateral relativos admisibles es el máximo, ¿no?, que el desplazamiento relativo de entrepiso no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso. Ahí vamos a ver, ¿no?, la distorsión que se indica en la tabla, ¿no?, que vemos aquí un claro ejemplo, ¿no?, que son de la tabla número 11, límites de la distorsión de entrepiso, que encontramos los materiales como concreto armado, acero, albañilería, madera y edificios de concreto armado con muros de ductibilidad limitada.
También vamos a ver las separaciones entre edificios, ¿no? En S, que toda la estructura debe estar separada de las estructuras vecinas desde el nivel del terreno natural a una distancia mínima S para evitar el contacto, ¿no? Durante el movimiento sísmico. Esta distancia no será menor que los 2/3, ¿no? De la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes, ni menor que S a igual a 0.006 H mayor o igual que 0.03 metros, ¿no? Donde H es la altura mediana desde el nivel del terreno natural hasta el nivel considerado para evaluar nuestro S, ¿no? ¿Alguien va a continuar? Que ahora está terminando. Sí, compañero. Bueno, para continuar con la exposición, vamos a hacer lo que sería el metrado de cargas, en este caso para el primer piso, ¿no? Hemos desarrollado el Excel, el cual vemos en pantalla, y tenemos lo que serían nuestras columnas, tenemos nuestras vigas principales en el eje X, nuestras vigas principales en el eje Y, igualmente con las vigas secundarias en los dos ejes, y también tenemos denominado vigas chatas a unas secciones del plano, ¿no? Nuestra escalera también hemos puesto, y nuestros muros en eje X y en eje Y, y de igual manera nuestra losa. Para determinar el peso de nuestra columna, bueno, solamente hemos multiplicado por la cantidad de columnas y el volumen de nuestra columna, ¿no? Sería 0.25 por 0.25 por un alto de 3 metros. Esto lo hemos multiplicado por el peso específico en toneladas, que sería 2.4, para tener un peso parcial de todas las columnas en el primer piso. Igualmente para las columnas principales, como vemos, hemos realizado en el eje X y otros en el eje Y. Esto para simplificar un poco lo que sería el cuadro Excel, ya que como tenemos diferentes vigas en diferentes lugares, como no es una edificación típica, se podría decir, tenemos el S se nos haría mucho más complicado y mucho más grande, ¿no? Entonces lo simplificamos de esta manera. Entonces hemos sumado todos los largos de las vigas principales en el eje X y todos los largos de las vigas principales en el eje Y. Como vemos en el eje X tenemos 29 metros, y bueno, por el ancho y altura de la viga, que sería 0.25 por 0.40, igual por 2.4 del peso específico del concreto, tendríamos 6.96 toneladas. He hecho lo mismo con las vigas secundarias y con las vigas chatas, y también con los muros, con su peso específico de 0.24 toneladas. Entonces, se ha hecho una suma del total de todas las cargas muertas. Igualmente se ha añadido la carga viva para las losas, y hemos puesto todas las áreas sumadas de toda la edificación, solamente el periodo del piso 1. Esto por norma es de 0.20, que nos dice que las losas para carga viva tienen un peso de 200 kilos, ¿no? Por metro cuadrado. Igual tenemos acá la carga muerta, perdón, la carga viva de 4.23, y la simetría sería el total del peso del piso 1, que sería con 5.88 toneladas. Siguiente. Igualmente para el piso 2 se ha hecho prácticamente el mismo proceso, ya que hemos determinado que va a ser pisos típicos, entonces vendría a ser el mismo proceso. Siguiente, por favor, hasta el piso número 5. Siguiente. Ahí, bueno, uno más. Bueno, ahí tenemos lo que sería ya nuestra azotea. En este caso, perdón, antes del piso 5. Un día, ahí en el piso 5, nuestra única variación va a ser en el tema de losas, ya que como ya sería piso 5, solamente sería prácticamente el techo, la losa ya no pesaría 300 kilos por metro cuadrado, sino solamente 200 por la norma 0.20, ¿no? Y también para el peso, para la carga viva, sería 100 kilos por metro cuadrado y ya no 200. Entonces, ahora sí, vamos al siguiente. Y para la parte de nuestra azotea, no vamos a tener ni columnas ni vigas en la azotea, ¿no? Pero sí vamos a tener un muro que sería alrededores de la azotea, ¿no? Y una cierta parte donde llega la escalera. Entonces, el largo de todos los muros sería 47.5 por el ancho y altura del muro y por su peso específico, según la norma. Y también para la losa, en la carga viva, cambia, ¿no? Y sería el total de 5.56 toneladas solamente para el tema de la azotea. Entonces, acá podemos tener, digamos, el resumen del peso total de la infraestructura en el cuadrito de abajo, donde se suman todas nuestras cargas muertas y todas nuestras cargas vivas. Y en total tendríamos un peso de edificación
de 232.85 toneladas, el cual nos va a servirnos como peso sísmico, ¿no? Siguiente. Siguiente, compañero. Ya ese sería el consolidado de todos los pesos de nuestra edificación, ¿no? Voy a pasar al siguiente compañero para que continúe con el peso. Ingeniero, buenas noches. Continuando con la exposición. Siguiente, por favor, compañero, la diapositiva. Una vez habiendo obtenido todos los datos, nosotros vamos a poder hallar lo que es la hora cortante basal mediante la fórmula que nosotros sabemos que es el SUX sobre R por el peso sísmico. Primero, para todo esto debemos determinar pues, ¿no? el peso sísmico, luego sacar el R, que es el factor de reducción, ¿no? Para luego poder hallar los demás, ¿no? El suelo, la zonificación, el uso y el tipo de suelo, ¿no? De acuerdo a las tablas que nosotros tenemos. Aquí hemos aplicado la fórmula en cual tenemos el periodo fundamental de vibración, que es X, que es 0.47, el factor de amplificación sísmica, que es el C, nos ha salido 2.50, y el valor de C sobre R no deberá considerarse menor a mayor o igual a 0.125, en este caso nos ha salido 0.325, ¿no? Y nuestro SUX va a ser igual a 0.0938. ¿no? Entonces se ha podido aplicar todas las fórmulas, se ha hecho todo lo aprendido en clase y se ha estado sacándose todos los datos uno por uno. Siguiente, por favor, compañero. De ahí hemos tenido también para ver la distribución de fuerzas sísmicas en la altura, donde se ha visto que, de acuerdo a la tabla que nosotros tenemos, donde n es el número de pisos del edificio, que es una exponente relacional al periodo fundamental de vibración de la estructura, en un tiempo determinado t, ¿no? En la división considerada, que se calcula de acuerdo si el t es mayor a 0.5 segundos, entonces se va a considerar una k igual a 1, y cuando el t sea mayor a 0.5 segundos, se va a considerar una k igual a 0.75 más 0.5 por t, ¿no? Pero en este caso, si nos sale el valor mayor a 5, 6, 7, nosotros debemos considerar como máximo valor 2.0, conforme lo aprendido en clase, ¿no? Y de ahí se ha hecho la tabla de distribución de fuerzas sísmicas, tanto en X, tanto así como en el eje Y, determinando piso por piso, habiendo ya los pesos de cada nivel, con las alturas determinadas, luego las Ks, luego hemos determinado las fuerzas I, las alfas en I y las fuerzas en I, ¿no? Para luego determinar por último la cortante basal y ver la cortante basal acumulada. Siguiente, por favor, compañero. De ahí acá hemos hecho la representación gráfica de los pórticos con sus respectivas fuerzas estáticas equivalentes, tanto en el eje X como en el eje Y, donde tenemos, ¿no? que la fuerza que se aplica en el primer nivel es el de 2.707 toneladas, en el segundo nivel de 4.922 toneladas, en el tercer nivel de 6.636 toneladas, en el cuarto de 8.441 toneladas y en el último piso de 6.876 toneladas, ¿no? En los diferentes pisos la repartición del peso. Al igual que también se ha considerado en la dirección en Y. Siguiente, por favor, compañero. A continuación, mi compañero va a continuar. Muchas gracias, ingeniero. Bien, para las conclusiones, bueno, lo vamos a separar en capítulos. Entendíamos, ¿no? Que en el capítulo 1 nos dice que se concluye que la estructuración y la ubicación de los elementos estructurales está determinado generalmente por la arquitectura del edificio, ¿no? Siendo un proceso complejo que requiere conocimientos de ingeniería estructural y experiencia más que todo, ¿no? Para hacer la estructuración. Después de esta estructuración, podemos pasar al capítulo 2, que sería el predimensionamiento, el cual es una etapa fundamental en el que se desarrolla el proyecto de construcción y que permite obtener dimensiones iniciales para los elementos estructurales, así facilitando el análisis posterior, ¿no? Es importante recordar también que se trata de una estimación y que las dimensiones finales se determinarán durante el análisis estructural más detallado. Para el capítulo 3 se ha hecho el análisis sísmico-estático, que es una herramienta útil para evaluaciones preliminares para ciertas estructuras sencillas, sin embargo, para estructuras más complejas o en zonas de alta sismicidad, como en la costa, por ejemplo, es necesario utilizar método de análisis dinámicos, ya que es más preciso y siempre se debe consultar con la normativa local para determinar el método de análisis más adecuado. Siguiente. Con una recomendación general de este proyecto hecho,
se dice que es fundamental que todo proyecto estructural se aborde de manera íntegra, considerando desde el inicio de los lineamientos técnicos y establecidos por las normas, en este caso normas peruanas, como la 030, también tenemos la 020, 060. Entonces dice que las recomendaciones de profesionales con experiencia para lograr un resultado adecuado y debe fomentar una comunicación constante y colaborativa entre el ingeniero estructural y los arquitectos y también obviamente el propietario o el cliente, ¿no? Ya que cada uno aporta una visión clave al desarrollo del proyecto. Además es necesario respaldarse en bibliografías actualizadas, las normativas vigentes, así como el uso de programas y software especializados que faciliten y agilicen los cálculos. Y finalmente no se debe dejar de lado el análisis sísmico, ya que este permite prever el comportamiento de la estructura ante un sismo y asegurar la seguridad e integridad del edificio, ¿no? Y también su estabilidad y, bueno, esto en su fase todavía de diseño, ¿no? Sería todo, ingeniero. Muchas gracias por la atención.